el límite de una función. ¿Ya lo encontraron? Sí. ¿Qué significa entonces? ¿Qué dijimos que significaba un límite? ¿Cuál era la definición intuitiva? Un número real L, si cada vez que X se aproxima con valores distintos a A, por la izquierda o por la derecha del número A, y f de X se aproxima a L. Esto se escribe así como el límite de f de X cuando X tiende a A es igual a L. Bueno, entonces, lo que hacíamos era aproximarnos, pero aproximarnos, si ustedes se dan cuenta, muchachos, vamos a poner aquí básicamente lo que dijimos. Aquí, dijimos esto, básicamente, dijimos que f de X se aproxima a un valor L, en este caso es el 2. Al valor que se aproxima es el 2. Si X se aproxima al valor que me interesa, que le llame A, que en este caso es el 1. ¿Sí? Entonces la función se aproxima al número 2 si la X, el valor que tomamos en el contradominio, se aproxima al valor que me interesa, que es el 1, ya sea con valores más pequeños o con valores más grandes. No se me distraigan con el celular, guárdalo. Y entonces, ¿qué significaría, ya que quieres participar, qué significaría en otros términos esto? No, pues yo creo que sí, porque si no, no estaría sacando el celular. A ver, dime, fíjate aquí, no te estoy preguntando nada que debas de saber, sino lo que está aquí. ¿Cómo lo podríamos decir? Esto que está aquí, ¿de qué otra manera lo podríamos decir? ¿Qué es eso de que se aproxima? En términos de qué lo podrían poner. Eso de se aproxima. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una qué, muchachos? Es una distancia. Es una distancia. Esto de se aproxima lo puedo poner en términos de distancias. Es una distancia. Independientemente de que me acerque yo por la izquierda o por la derecha, es una distancia. Que me aproxime significa que esta distancia sea cada vez más pequeña. Eso es lo que significa. Entonces, en términos del concepto de distancia, esto lo podría yo escribir de la siguiente manera. Diría yo que la distancia de la función al valor L, en este caso al 2, se puede hacer tan pequeña como uno quiera. Lo voy a poner aquí. La distancia de f de X a L se puede hacer tan pequeña como se quiera, tan pequeña como se quiera, a condición de hacerse suficientemente pequeña la distancia. ¿Cuál distancia? Pues la distancia aquí en el dominio, el punto que yo elije, el punto que le llamo X, a este punto que me interesa, que es el 1, o el A, que le llamamos de manera general, la distancia de X al valor A. Fíjense bien, lo voy a poner ahora geométricamente, esto que acabo de decir.
en términos de distancia. Lo voy a poner ya de otra manera. Entonces, lo escribo, fíjense bien. Tengo aquí, lo voy a ponerlo por acá. Ya no voy a escoger el valor 1, voy a escoger un valor cualquiera. Ya no le voy a llamar entonces 1, es el valor A. Me interesa calcular el límite de esa función que tenía yo, que era f de x más 1. A propósito, aquí ni le puse, lo pensé y no lo puse. Este era f de x igual a x cuadrada más 1, sigue siendo la misma función. Pero ya no voy a escoger el valor específico 1, este es un valor cualquiera del dominio. Me interesa ver cómo se comporta la función muy cerca de este valor, cómo que se comporta en el contradominio. Y entonces lo que veíamos es que, bueno, independientemente de todo, si escojo este valor por la izquierda suficientemente cercano a la A, o por la derecha que esté muy cerca del valor A, se dirige básicamente al mismo valor que es precisamente lo que yo llamo el límite de la función. Esta distancia, muchachos, aquí le voy a llamar un valor X. Esta distancia entre A y X, ¿cómo la medimos, muchachos? ¿Cómo quedamos que medimos una distancia entre dos puntos? ¿Se acuerdan? Valor absoluto. Valor absoluto. Este es el valor absoluto ¿de quién? De X menos A. ¿Se acuerdan que dijimos que era la resta entre esos dos valores? Pero vean que entonces aquí yo tengo la función, esta parte es la función evaluada en ese valor, en X, y este en cambio es el límite. Entonces también esta es una distancia. ¿Y qué distancia sería entonces esta, muchachos? F de x menos L. F de x menos L, efectivamente, pero sería Valor absoluto. valor absoluto, el valor absoluto de F de x menos L. Vean que entonces yo puedo formular mi concepto de límite, ya no hablando de que la distancia de f de x a L, lo puedo cambiar por eso. Ya no tengo que estar diciendo que la distancia de x a A, lo puedo poner en términos de este valor absoluto. Es lo mismo. Y eso de que se haga lo suficientemente pequeña, a condición de que la otra también sea muy pequeña, lo puedo poner en términos símbolo. ¿De qué símbolo? Se utilizan aquí un símbolo que son letras griegas, que cada vez que ustedes vean en matemáticas esas letras griegas, significa que están hablando de números muy, pero muy pequeños. ¿Qué tan pequeños? Tan pequeños que prácticamente sean cero. Porque la distancia entre la X y la A va a ser para mí más conveniente mientras más juntas estén, es decir, cuando esa distancia sea prácticamente cero. Y entonces me garantiza que también aquí voy a estar muy cerca. ¿Qué tan cerca? Tan cerca que la distancia sea prácticamente cero. Y entonces voy a hablar precisamente de esos números que les voy a dar un nombre, muchachos. Voy a hacer otro dibujo para no recargar tanto. Aquí el dibujo. Déjenme ver.
Bueno, vamos a hacer el dibujo, lo voy a ampliar un poquito. Lo voy a ampliar para que observe yo lo que necesito. Bueno, aquí está ampliado, por supuesto, muchachos. Esta distancia, muchachos, ya quedamos que la podíamos simbolizar como el valor absoluto de x menos a. Esta distancia que está aquí, quedamos que la podía yo simbolizar como el valor absoluto de f de x menos l. Y fíjense que yo entonces ahora puedo escoger un intervalo pequeñito. ¿Qué tan pequeñito? Que sea que esto quede aquí adentro. Lo voy a poner de este lado. Está centrado en este valor a. Aquí tengo este valor que le voy a llamar a más delta. Aquí el extremo es a más delta y aquí el extremo es, bueno, aquí voy a poner a menos delta. Esos son los valores a donde llega el extremo de ese intervalo. Aquí voy a escoger otro intervalo en donde quede incluido esto, aquí. Y este tiene como extremos es L más epsilon y aquí sería L menos epsilon. ¿Qué característica tiene esto, muchachos? Lo que les voy a poner aquí, entre A y esto, la distancia es simplemente delta. La distancia que hay entre L y esta parte es simplemente epsilon. ¿Qué significa eso que dijimos? Que la distancia de f de x a l se puede hacer tan pequeña como se quiera. Bueno, la distancia de f de x a l es el valor absoluto de f de x menos l, y que se pueda hacer tan pequeña como se quiera significa que siempre va a ser menor de un número al que le voy a llamar epsilon. Ese número epsilon, ¿qué característica tiene? Que es tan pequeño que es prácticamente cero. ¿Sí? ¿O es de felicidad? Sí, seguramente. A ver, entonces, y aquí, fíjense bien, ¿qué significa que a condicionar? Ya simbolicé eso de ¿qué significa que la distancia de la imagen de la función al límite se puede hacer tan pequeña como se quiera? Significa esto. Esta es la distancia y se puede hacer tan pequeña como se quiera, significa que siempre puede ser menor que este número epsilon. Este número epsilon es siempre un número muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Tan pequeño que es prácticamente cero. Y ahora voy a simbolizar la otra. A condición de hacerse suficientemente pequeña la distancia de x a a. La distancia de x a a, quedamos que era el valor absoluto de x menos a. ¿Y cómo puedo garantizar que se va a hacer tan pequeña como se necesite?
siempre va a ser menor que este número que le llamé delta, donde delta, ¿qué tipo de número es? También es un número tan pequeño que prácticamente va a ser 0. Entonces acabo de simbolizar esas dos cosas que están escritas allí en palabras. Y por eso, ahora sí, les voy a dar la definición formal del límite. Por eso la definición del límite dice lo siguiente, fíjense bien, definición del límite. Definición 1. Se puede escribir de varias maneras, por eso aquí voy a poner definición 1. El límite de f de x cuando x tiende al valor a es el número L denotado de la siguiente manera, como el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, si para cada número epsilon positivo existe un número delta positivo tal que se cumple lo siguiente. Cero es menor que el valor absoluto de x menos a, menor que x menos a, menor que delta. Entonces, esto implica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Ahora sí, ahí está definido formalmente lo que es un límite, lo que significa un límite de números. ¿Qué significa que exista el límite de una función cuando x tiende a que sea igual a L? Significa que yo puedo encontrar dos números, epsilon y delta, positivos, pero si ya sabemos que significa que son números muy pequeñitos, que tan pequeños que prácticamente sean cero, tal que cumplan con esa condición. La distancia entre x y a sea menor que ese número, eso implica que la distancia entre f de x y el límite sea menor que un número, ese número epsilon. Eso significa, y es exactamente lo mismo que dice su definición intuitiva en palabras. Dice exactamente lo mismo, lo único que hice fue traducirlo a símbolos en términos de la noción de distancia, por ejemplo. Definir qué va a significar para mí que algo sea muy cercano, tan cercano que prácticamente sea cero entre el punto que yo elijo y el que utilizo para estudiarlo. Y entonces lo simbolizo de esta manera. ¿Por qué esto lo pongo mayor que cero? Por una razón, muchachos. Porque esto significa que inclusive puede ser que la función no esté definida aquí en este valor. A lo mejor no existe en el dominio este valor. La función no existe en este valor. Por eso pongo que es mayor que cero. Eso es lo que significa. Sin embargo, en cambio, el límite sí existe. Por eso aquí no está mayor que cero. Esa es la diferencia. Porque aquí lo puse mayor que cero y aquí no. Porque a lo mejor no está definida la función en el valor que me interesa. ¿Se acuerdan que vimos el primer ejemplo de cálculo de límites? Tres funciones que tendían al mismo límite, con la diferencia de que una estaba definida en ese punto, otra estaba definida pero no coincidía el valor en que estaba definida la función con el valor de su límite, y una tercera, la función no estaba definida en ese valor, sin embargo existía el límite. ¿Cómo lo simbolizo aquí? Que tengo esos tres casos de esta manera, poniendo esta distancia mayor que cero. Esta distancia jamás se va a hacer cero. Entonces, este valor x y este valor a puede ser que no coincidan porque a lo mejor la función no está definida en el valor que me interesa estudiar. En cambio,
puede ser que la función evaluada y el límite coincidan. Aquí sí puede ser eso, existe el límite. Esta definición, muchachos, no les sirve para calcular límites. Les dice que el límite existe y que además es único, pero no me sirve para calcular límites. Con esto no vayan a intentar calcular un límite porque no se puede calcular un límite. Se puede probar que el valor que obtuvimos efectivamente es correcto como límite de una función. ¿Sí? Esta definición es una definición que se le llama existencial. Me dice que algo existe, pero no me dice cómo se puede calcular. La definición me dice que el límite existe, es único además, también me dice eso la definición, pero no me dice cómo calcular, pues es otra cosa. Cómo calcularlo ya lo vimos, para eso vimos las propiedades de los límites y para eso estuvimos haciendo cálculos. Esta definición para lo único que me sirve es para ver que lo que yo supongo que es el límite efectivamente lo es utilizando la definición. ¿Sí? Bueno, esta definición, muchachos, no es nada sencilla. Por el bien de su alma deben de conocerlo. Voy a hacer aquí nada más un ejemplo, porque, por ejemplo, para una función lineal es sencillo, pero para una función cuadrática eso ya empieza a complicarse. Entonces, imagínense que a mí me dicen probar que el límite de x menos 8 cuando x tiende a menos 2 es igual a menos 10. Yo quiero probar que eso es cierto. Si yo quiero probar que eso es cierto, pues la manera que tengo de probarlo es simplemente aplicar la definición. ¿Y qué significa aplicar la definición? Necesito probar que si yo escojo adecuadamente este número delta, entonces existe un número epsilon que me acota esto. Para ello empiezo al revés, muchachos. Voy a empezar buscando ese número epsilon y lo voy a construir en la prueba. Entonces, aquí, solución. Pues empiezo de esta manera. Fíjense bien que voy a hacerlo de esta manera. Entonces siempre se empieza de esta forma. Empiezo de esta manera, f de x menos n. ¿Quién es f de x? X menos 8. Y le resto el valor que creo que es el límite, que es menos 10. Ahora, tengo x menos 8 menos menos 10, esto es más 10. X menos 8 más 10 es x más 2. Pero x más 2 lo puedo reescribir como x menos menos 2. Y si ustedes se dan cuenta, eso es x menos lo que vale el punto en donde me interesa calcular el límite. Y esto quedamos que tiene que ser menor que delta, de acuerdo a la definición. Pero esa delta me sirve para calcular cuánto vale epsilon. En este caso es lo mismo porque partí de esa definición, es lo mismo que epsilon. Bueno, ya encontré entonces lo que necesito. Fíjense que entonces empieza así de esta manera la prueba. Comienzo. ¿Cómo está la definición? Bueno, me dice que el límite existe si cada vez que tengo yo el número epsilon y delta correctos, yo puedo escribir esto de esa forma. Comienzo. Ahora sí, es una demostración. Demostración, empiezo 0 es menor que el valor absoluto de x menos a, menor que delta. Eso implica lo siguiente, que 0 es menor que x menos lo que vale a. Pero ¿cuánto vale a? Vale menos 2. Y esto es menor que delta. Esto implica que tengo que 0 es menor que x más 2. Y esto es menor que delta. ¿Hasta allí vamos bien, muchachos? Pero esto también lo puedo reescribir de esta manera. Esto es lo mismo que, ahora sí, muchachos, ya no voy a poner el 0,
que x más menos 8 más 2 y más 8 es menor que delta. Pero esto es lo mismo, muchachos, que el valor absoluto de x menos 8 y 8 más 2 es 10, más 10 y esto es menor que delta. Eso es lo mismo que el valor absoluto de x menos 8 menos 10 menor que delta. Pero esta delta, muchachos, si nos fijamos en la definición, esto ya es f de x y esto es el límite. Entonces esta delta es igual a la epsilon y entonces llego finalmente a lo que necesitaba, a que el valor absoluto de x menos 8 es f de x y menos el menos 10 es a y esto es menor que epsilon. Entonces vean, partí de esto y llegué a esto, lo voy a poner acá abajo, y esto es precisamente la definición del límite. Eso quiere decir que es cierto que efectivamente el valor de ese límite es menos 10. Lo acabo de comprobar. ¿Por qué? Porque pude utilizar la definición del límite. Insisto, para una función lineal como esto es sencillo. Si ya lo hago para una función cuadrática, esto ya se complica. Por el bien de su alma, pues ya tienen aquí por primera vez que nos prueban, y creo que va a ser la única, que un límite existe. Para nosotros siempre van a existir los límites, siempre y cuando hayamos hecho bien las cosas, los cálculos. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchachos. Si no hay duda, me entregan sus tareas y nos vemos mañana. Voy.